Buenos días, que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus familias de manera especial. Eh, la paciencia es una virtud que creo que carecemos en esta época, que carecemos en especial en este tiempo. Y el motivo principal tal vez es porque no entendemos de qué se trata la paciencia. A veces pensamos que la paciencia es como simplemente cruzarse de brazos. Y la palabra nos da algunos detalles de lo que la paciencia es, y sobre todo cuando revisamos el contexto. En el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:5, dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El contexto entonces sería que esto arranca con el amor, porque dice que primero encamine nuestros corazones al amor de Dios. Ahora, el amor nuestro es condicional. El amor nuestro tiene exigencias. El amor nuestro se acaba si no recibimos lo que queremos. Si estamos siendo ayudados, si estamos siendo atendidos, si estamos siendo escuchados, si estamos siendo comprendidos, entonces resulta que somos muy pacientes. Pero cuando las cosas no van a la velocidad que nosotros queremos que vayan, o nos tratan de la manera que nosotros queremos que nos traten, o nos atienden de la manera que nosotros queremos que nos atiendan, entonces se acaba la paciencia. Se acaba la paciencia porque no está sostenida en el amor. Aquella sonrisa, aquel saludo, aquella gentileza, aquel cariño y aprecio que decimos sentir por la otra persona o por las situaciones, se acabó. Se acabó porque no hicieron las cosas como yo quiero, porque no hicieron las cosas a la velocidad que yo quise. Y entonces ahí vemos que hay un tema de algo que Dios aborrece, y es el orgullo, es la arrogancia, porque esperamos que nos traten de cierta manera, que nos coloquen en cierto lugar, que nos tengan ciertas consideraciones, y cuando nos parece que no nos están dando aquellas exigencias que usted y yo queremos, entonces nos enojamos. Esto pasa en los equipos de trabajo, esto pasa en las familias, esto pasa con los miembros de las iglesias, esto pasa con las personas que hoy están recibiendo una ayuda del gobierno y no llegó, o pasa con las personas que están siendo atendidas por el comité de emergencias, y por alguna razón alguien omitió algo o no llegó a la velocidad que queríamos, porque consideramos que siempre nuestra necesidad es más importante que cualquier otra cosa, y que nada puede esperar. Que Dios guarde tomen una decisión y no me tomen en cuenta, que Dios guarde hagan algo y no me pidan a mí explicación, o no me pidan a mí una razón del por qué. Eh, Vivimos tiempos en los que pedimos que la sociedad tenga paciencia. Eh, y cuando vemos que se pierde el control de las cosas, cuando vemos que las personas o las situaciones se mueven de una manera que nosotros no pensamos, entonces el resultante es la falta de paciencia. Ahora, cuando nos falta la paciencia, no sé si alguna vez quizás le ha sucedido, aquella persona tan paciente se le transforma el rostro. Aquella persona tan educada, tan ecuánime, empieza a cambiar el tono de su voz, empieza a decir palabras que normalmente sorprenden, se vuelve agresiva, se vuelve violenta, se vuelve desconsiderado o desconsiderada.
porque había sido considerado y había sido considerada, había sido educado cuando las cosas estaban caminando como quería. Pero en el momento que vio que las cosas no caminaban a su ritmo, perdió la paciencia. Y entonces es ahí donde por lo general nos damos cuenta de con quién estamos tratando. Ahí nos damos cuenta de cuál es la verdadera persona detrás de aquella imagen. Y, y muchas veces hasta detrás de una máscara. Muchas veces una máscara de religiosidad llena de palabras y frases interesantes como ungido, siervito, amado y cosas de ese tipo. Que una vez develado nos damos cuenta de lo que en realidad hay. Nosotros debemos entender que nuestras vidas están internamente relacionadas con las vidas de otras personas, con las ideas de otras personas, con las culturas de otras personas y con los pensamientos de otras personas. Debemos entender que al igual que las personas, también debemos ser pacientes con nuestra manera de esperar las promesas de Dios, porque Dios no se amolda a nuestra manera. Usted y yo estamos retados a amoldarnos a la manera de Dios. Y muchas veces vemos creyentes amando a Dios y pensando en Dios hasta que dan un tiempo que consideran prudencial para que Dios dé respuestas, y si no hay respuestas empieza una etapa de agresividad, una etapa donde se dicen cosas terribles, incluso a veces hasta nos enojamos con Dios y decimos cosas muy feas. La paciencia, cuando entendemos el valor de ella y cuando entendemos el resultado de ella, nos volvemos agricultores de ella. ¿Y por qué digo agricultores? Bueno, porque el agricultor sabe esperar con paciencia, sabe preparar el terreno, no corre a sembrar, da tiempo a que el terreno esté listo, que esté preparado, espera también el tiempo correcto para hacer la siembra de la semilla, y una vez sembrada está con paciencia esperando el nacimiento, el desarrollo, y no se apresura a tomar los frutos antes de tiempo. Espera el momento adecuado para recoger la cosecha. Cuando usted y yo entendemos el valor de la paciencia, nos volvemos agricultores de la paciencia. Gálatas 5:22 dice así: ahora somos hijos de Dios y nuestro papá espera que seamos pacientes. Lo leo en la versión de la traducción lenguaje actual. Dice así: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir todos en paz. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Creo que este pasaje y esta traducción encierran muy bien la situación que media cuando perdemos la paciencia. El pasaje dice que primero el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Esto no es una decisión únicamente personal. Solamente el Dios que nos amó nos puede enseñar a amar. Un amor incondicional. Por eso es que perdemos la paciencia, porque tenemos amores condicionales. Pero cuando tenemos un amor incondicional, aprendemos a ser alegres, a no estarnos enojando, a vivir en paz con todos. Hasta con el que piensa diferente a lo que yo pienso. Hasta con el que se comporta diferente a como yo me comporto. Porque entendemos en la paciencia que simplemente yo tengo una revelación que el otro no tiene. No puedo forzarla, ya que esta obra corresponde a Dios.
tengo mi labor, tengo la responsabilidad de dar un testimonio adecuado y confiar en que Dios va a hacer la obra. Dice, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Gálatas 5:22. Usted lo puede leer si tiene su versión Reina Valera y se va a dar cuenta de detalles muy interesantes. La paciencia es sinónimo de entereza, de serenidad. A veces perdemos la ecuanimidad, perdemos el control rápidamente. Cuando no hay paciencia, causamos incertidumbre. Y perdemos esa habilidad para poder alcanzar las promesas de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10 y verso 36, leo para usted, dice así: sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo. Este es un detalle interesante. Cuando vienen los sufrimientos, nuestra paciencia es probada. Cuando vienen los momentos de la prueba. Y dice que seamos fuertes y por ningún motivo dejemos de confiar en la gente, en las personas. No dice en Dios. Dice, para que así puedan hacer lo que Dios quiere, o sea, para que así te comportes como Dios quiere. Porque si pierdes la paciencia, no te estás comportando como Dios quiere. Estás generando un enojo, estás generando un rechazo de parte de aquellos que quieren ayudarte. ¿Por qué? Porque estás comportándote de manera impaciente. Y eso saca de nosotros irreverencia y tal vez, para entenderlo más en el lenguaje costarricense, lo que llamamos mala crianza, berrinches. Hacemos berrinches cuando nuestra paciencia es probada y no estamos cimentados en Dios. Cuando nos volvemos exigentes, orgullosos y pensamos que todo gira alrededor nuestro y que los demás tienen que ver a ver qué hacen para ayudarme, para solucionar, para entenderme, porque resulta que a mí sí me tienen que entender, aunque yo no entienda a nadie, aunque yo no comprenda a nadie, aunque yo no tenga paciencia con nadie. Dice que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos pacientes. Y esto es muy importante de entender. O sea, cuando no somos pacientes, no estamos caminando en la voluntad de Dios. O dicho de otra palabra, o de otra manera, es: la impaciencia es un pecado. La impaciencia no solo ofende a los demás, no solo ofende a quienes quieren ayudarte. La impaciencia ofende la presencia de Dios, porque habla de orgullo, porque habla de arrogancia, que tú piensas que tú estás primero y que Dios guarde no se haga como a ti te parece. Y como le repito, esto sucede en todos los grupos sociales. Esto pasa en las iglesias. Los miembros quieren ser atendidos, quieren que se les tenga paciencia. Los líderes quieren que les tengan paciencia. Pero resulta que también las personas, los hombres, esperan paciencia de sus esposas. Y las esposas están esperando paciencia de sus esposos. Los hijos quieren que les tengan paciencia, pero los padres también esperamos que los hijos nos tengan paciencia y que toleren y soporten todos nuestros arranques, todas nuestras chichas, todas nuestras actitudes arrogantes. La paciencia es esperar el plan de Dios y su cumplimiento y no correr a buscar un plan B. Muchas personas en una actitud de impaciencia están esperando la respuesta de Dios, pero se endeudan y solucionan su problema con una deuda y rompen el ciclo de la bendición de Dios por impaciencia. Hebreos 12:1, leo para usted y con esto quiero concluir. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra une la impaciencia
con el pecado, porque dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando usted y yo somos impacientes, tenemos un peso en nuestra vida, un ancla que no nos deja crecer, que no nos deja avanzar. Y Dios a veces va haciendo cosas lindas, e incluso vamos creando un ambiente lindo a nuestro alrededor de nuestra familia, de los grupos donde trabajamos, de los lugares de trabajo, y en una actitud de impaciencia rompes todo. Rompes toda la gracia que te habías, en la cual Dios te había hecho caer delante de tus jefes, de tus compañeros, y en una actitud de impaciencia rompes con eso. Y rompes con la voluntad que muchas veces encontramos donde nos quieren ayudar, donde quieren colaborar con nosotros, pero en una actitud de impaciencia rompemos todo eso. Y luego es común que digamos, es que la gente no nos tiene paciencia, o es que estamos pasando una prueba y Dios me tiene pasando una prueba. No, Dios no te tiene pasando una prueba. Te metiste en una prueba por impaciente. Te metiste en una situación por impaciente. Hoy estamos siendo retados a ser pacientes. Tienes que ser paciente con tus hijos, con tu cónyuge, con tus padres, con la sociedad. Tienes que ser paciente y confiar en Dios, sabiendo que va a venir la respuesta en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Debes ser paciente con las situaciones y con las circunstancias que estás viviendo. Y si has sido impaciente, te lo resumo de esta manera. Una vez concluido este video, busca un lugar aparte, a solas con Dios, y pide perdón. Y si tienes que pedir perdón a personas que has ofendido por tu impaciencia, llénate de valentía y pide perdón. Y rompe con ese círculo, con ese ciclo de impaciencia en tu vida que nunca te va a llevar a nada bueno, a nada productivo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia.